¿Recuerdas a qué hora comiste proteína por última vez ayer? Si fue en la cena alrededor de las 7 u 8 de la noche y te fuiste a dormir a las 10, eso significa que tu cuerpo pasó entre 12 y 14 horas sin recibir el combustible esencial que necesita para mantener tu fuerza. Durante ese tiempo, en lugar de reparar y construir, estuvo consumiendo tus propios músculos. Este fenómeno tiene un nombre: sarcopenia. Es la pérdida de masa muscular asociada a la edad, un proceso silencioso que comienza a partir de los 40 y se acelera después de los 50. Al principio se nota como cansancio al final del día, dificultad para subir escaleras o la sensación de que ya no tienes la misma energía de antes. Pero con el tiempo, si no se controla, esta pérdida compromete tu movilidad, tu independencia y tu calidad de vida. Te hablo desde la experiencia de más de 30 años como especialista en huesos y articulaciones. He visto a cientos de personas mayores enfrentarse a este problema sin saber que cada noche su cuerpo entraba en un estado catabólico que debilitaba sus músculos. Pero también he comprobado que, con las estrategias correctas, no solo se puede detener esta pérdida, sino incluso revertirla. Hoy quiero revelarte las 7 proteínas exactas que, consumidas en el momento justo antes de dormir, convierten la noche en tu mejor aliada para recuperar fuerza y vitalidad. Y hay algo más. Entre ellas existe una proteína que probablemente ya tienes en tu cocina, pero que puede ser hasta un 40% más efectiva que la proteína de suero más popular entre los atletas. Quédate conmigo hasta el final, porque ahí descubrirás cuál es y por qué puede cambiar radicalmente la manera en que tu cuerpo envejece. Ahora empecemos. Para comprender cómo se pierde el músculo durante la noche, primero debemos hablar de los dos estados principales en los que puede encontrarse nuestro cuerpo: el estado anabólico y el estado catabólico. En el estado anabólico, el organismo utiliza los nutrientes, especialmente los aminoácidos de la proteína, para reparar tejidos, producir nuevas fibras musculares y fortalecer los huesos. Es el estado de construcción, el que todos necesitamos para mantener la fuerza y la vitalidad. En cambio, el estado catabólico es lo opuesto. Cuando no hay suficiente combustible disponible, el cuerpo recurre a sus propias reservas internas y comienza a degradar proteínas musculares para obtener energía. En otras palabras, en lugar de construir, destruye. Lo que muchos desconocen es que durante la noche, si no has ingerido proteína en varias horas, tu organismo pasa gran parte del tiempo en estado catabólico. Esto se debe a un fenómeno que los especialistas llamamos ayuno silencioso, el intervalo de 10 a 14 horas que suele transcurrir entre la cena y el desayuno del día siguiente. Mientras tú descansas, tus músculos quedan literalmente desprotegidos. Imagina que tu cuerpo es como una obra en construcción. Durante el día llegan los materiales, los obreros trabajan y el edificio progresa. Pero al caer la noche, si ya no hay ladrillos disponibles, aminoácidos, el capataz no tiene otra opción que desmontar partes del mismo edificio para seguir adelante. Así funciona la pérdida muscular nocturna. El cuerpo utiliza tus propios músculos como fuente de energía. Con la edad, este proceso se vuelve todavía más cruel. A partir de los 30 años, perdemos entre un 3 y un 8% de nuestra masa muscular por década. Y a partir de los 50, la velocidad de pérdida se acelera drásticamente, sobre todo en piernas y glúteos, que son los músculos más grandes y energéticamente más costosos de mantener. Para que te hagas una idea, una persona de 70 años puede haber perdido hasta un 40% de la masa muscular que tenía a los 30. En mi consulta he visto a muchos pacientes sorprenderse cuando les explico este mecanismo. Recuerdo a un hombre de 65 años que me decía: «Doctor, me acuesto bien, pero al despertar siento que mis piernas están más débiles». La realidad era que cada noche, al no cenar con suficiente proteína, su cuerpo pasaba más de 12 horas sin ladrillos para reconstruir y terminaba consumiendo sus propios músculos. Las investigaciones científicas respaldan lo que veo a diario en mis pacientes. Estudios publicados en revistas de nutrición clínica muestran que después de 6 horas sin proteína, la síntesis proteica muscular puede caer un 30%. Y si la ausencia de aminoácidos se prolonga a 12 horas, la caída puede llegar hasta el 70%. Imagina el daño acumulado noche tras noche, año tras año. Por eso afirmo con claridad: la mayor parte de la pérdida muscular ocurre de noche. Mientras tú crees que estás descansando, tu cuerpo puede estar consumiendo lo más valioso: tu fuerza, tu movilidad y tu independencia futura. Pero la buena noticia es que existe una forma de darle a tu organismo lo que necesita para que la noche deje de ser un enemigo y se convierta en un poderoso aliado. Y esa solución empieza entendiendo cuáles son los verdaderos factores que disparan la pérdida muscular nocturna. Eso es lo que vamos a ver a continuación. En mi experiencia clínica, he identificado 4 razones principales por las que muchas personas pierden músculo durante la noche sin darse cuenta.
El primero es el ayuno nocturno prolongado. Cuando cenamos temprano y no ingerimos nada hasta la mañana siguiente, los músculos pasan entre 10 y 14 horas sin recibir aminoácidos. Durante ese tiempo, el cuerpo no puede mantener la síntesis proteica y recurre a sus propios tejidos como fuente de energía. He atendido a pacientes que aseguraban comer bien durante el día, pero que no comprendían por qué cada año se sentían más débiles. La explicación estaba en esas largas horas nocturnas sin nutrientes. El segundo factor es la distribución incorrecta de las proteínas a lo largo del día. Es muy común concentrar la mayor parte en el almuerzo y la cena, dejando casi vacíos el desayuno y la noche. Sin embargo, la capacidad de síntesis del organismo es limitada y no aprovecha dosis excesivas de golpe. Parte de esa proteína se pierde y los músculos siguen desprotegidos durante horas. En cambio, cuando la ingesta se reparte de forma más equilibrada, incluyendo una porción antes de acostarse, el cuerpo recibe el estímulo adecuado en los momentos que más lo necesita. El tercer error está relacionado con un mito muy difundido, la idea de que comer antes de dormir engorda. Este consejo puede tener sentido con los carbohidratos simples o las grasas pesadas, pero no con las proteínas. A diferencia de otros nutrientes, los aminoácidos no se almacenan como grasa, sino que se utilizan de inmediato para reparar tejidos. Muchos pacientes evitan cualquier alimento nocturno por miedo a subir de peso y sin saberlo aceleran su pérdida muscular. Cuando se animan a incluir la proteína adecuada, descubren que no solo ganan fuerza, sino que también descansan mejor. El cuarto factor es la calidad del sueño. Aunque se consuma suficiente proteína, si el descanso es interrumpido o superficial, el cuerpo no logra aprovecharla. Durante las fases profundas se libera la hormona de crecimiento, indispensable para la reparación muscular. Si esas fases se reducen, el anabolismo se frena y la degradación predomina. Se genera así un círculo vicioso. La pérdida de músculo provoca más fatiga. La fatiga empeora el descanso y el mal sueño acelera aún más la pérdida. Afortunadamente, algunas proteínas tienen la capacidad de mejorar tanto la síntesis como la calidad del sueño, rompiendo ese ciclo negativo. Estos cuatro factores explican por qué tantas personas sienten que pierden fuerza a pesar de cuidar su alimentación durante el día. Detectarlos es el primer paso para protegerse. El siguiente es descubrir qué fuentes de proteína son capaces de revertir este proceso y cómo usarlas de forma estratégica para transformar la noche en un momento de construcción muscular en lugar de destrucción. Después de comprender por qué la pérdida muscular ocurre principalmente durante la noche, la gran pregunta es ¿qué hacer para detenerla? La respuesta está en dar al cuerpo proteínas específicas en el momento adecuado, justo antes de dormir. A lo largo de mis más de 30 años de experiencia, he visto que existen 7 fuentes que resultan particularmente efectivas para transformar el descanso en una oportunidad de construcción en lugar de destrucción. La proteína número 1 es la caseína, la más estudiada y probablemente la más poderosa durante la noche. Se encuentra en el requesón o queso cottage y tiene la particularidad de formar un gel en el estómago que se digiere lentamente. De este modo, proporciona un flujo constante de aminoácidos durante 7 u 8 horas, alimentando los músculos mientras atraviesas las fases más profundas del sueño. Pacientes que incorporaron una porción de requesón natural antes de acostarse me han contado que al despertar sienten menos rigidez y más energía. La proteína número 2 es el yogur griego natural. Combina una proporción alta de caseína con un poco de suero, lo que permite un doble efecto. Primero una liberación más rápida y después otra sostenida. Además, gracias a sus probióticos, mejora la flora intestinal, lo que se traduce en una mejor absorción de nutrientes. He visto casos de pacientes con problemas digestivos que, al incluirlo por la noche, no solo recuperaron fuerza muscular, sino que también redujeron la inflamación y mejoraron su bienestar general. La proteína número 3 son los huevos cocidos. Aunque parecen simples, son una fuente completa con todos los aminoácidos esenciales y además aportan triptófano, un precursor natural de la serotonina y la melatonina. Esto significa que ayudan tanto a la reparación muscular como a la calidad del sueño. Recomiendo preparar 3 huevos bien cocidos, acompañados de algo ligero como hummus, para alcanzar la dosis necesaria sin causar pesadez. La proteína número 4 es el atún en agua. La gran sorpresa para muchos de mis pacientes. Tiene una de las concentraciones más altas de leucina, el aminoácido clave que activa la síntesis proteica, y además aporta ácidos grasos omega 3 que reducen la inflamación. Una lata combinada con aguacate machacado proporciona una comida equilibrada y de fácil digestión. Eso sí, aconsejo no consumirlo a diario para evitar un exceso de mercurio. La proteína número 5 es la leche descremada tibia. Este remedio tradicional tiene una explicación científica. Al contener caseína y suero en proporciones naturales,
Ofrece tanto una liberación inicial como un aporte prolongado. Tomada templada, además, induce relajación y facilita el inicio del sueño. Cuando indico a mis pacientes un vaso de leche tibia con un poco de canela, los resultados suelen ser inmediatos. Duermen mejor y despiertan con más energía. La proteína número 6 es el pollo hervido, una de las fuentes más sencillas y al mismo tiempo más efectivas. Aporta proteína magra de alta calidad, baja en grasa y de fácil digestión si se prepara correctamente, jugosa y tierna. Es ideal para quienes desean controlar su peso sin sacrificar masa muscular, pues ofrece saciedad y al mismo tiempo mantiene el aporte proteico durante varias horas. Finalmente, la proteína número 7 es el salmón, probablemente la más completa de todas. Además de proteínas de excelente calidad, contiene la mayor concentración de ácidos grasos omega 3 entre los alimentos comunes. Estos ácidos grasos actúan directamente sobre las membranas de las células musculares, aumentando su sensibilidad a los estímulos anabólicos y reduciendo la inflamación crónica. Recomiendo consumirlo al vapor o hervido, al menos una hora antes de dormir, para que su digestión no interfiera con las fases profundas del sueño. Estas 7 proteínas, cuando se integran de manera estratégica en la rutina nocturna, convierten la noche en un poderoso aliado de tu salud muscular. He visto cómo pacientes que aplicaban estas recomendaciones dejaban de temerle a la pérdida de fuerza y comenzaban a despertar cada día más firmes, más seguros y más vitales. En mi experiencia, no basta con elegir la proteína adecuada. También es esencial consumirla en la cantidad justa y en el momento correcto. Muchos de mis pacientes se sorprenden al descubrir que no necesitan comer grandes raciones para obtener resultados, sino simplemente ajustar la dosis a sus necesidades individuales. La regla más práctica que utilizo es calcular aproximadamente medio gramo de proteína por cada kilo de peso corporal en la toma nocturna. Así, una persona de 70 kilos necesita unos 35 gramos de proteína antes de dormir, mientras que alguien más activo o de mayor edad puede requerir un poco más. Pero la cantidad es solo una parte de la ecuación. El momento en que se ingiere la proteína determina si el cuerpo realmente puede aprovecharla durante el sueño. He comprobado que la ventana más efectiva se encuentra entre 30 y 60 minutos antes de acostarse. Si se toma demasiado temprano, como en la cena habitual, cuando llega la fase profunda del sueño, ya no hay aminoácidos circulando y el músculo queda desprotegido. Si se consume justo al meterse en la cama, la digestión activa puede interferir en la conciliación del sueño. Por eso recomiendo esa franja de tiempo en la que el estómago comienza a trabajar, liberando nutrientes gradualmente durante toda la noche. Hay otro aspecto que suelo explicar a mis pacientes. No se trata de compensar un día pobre en proteínas con una gran dosis nocturna. El cuerpo necesita un flujo constante a lo largo del día, y la toma antes de dormir es el último eslabón de esa cadena. Cuando se respeta la dosis adecuada y el momento preciso, la diferencia se nota rápidamente: menos fatiga matinal, más estabilidad al caminar y la sensación clara de que, en lugar de debilitarse, el cuerpo se fortalece cada noche. A lo largo de los años he visto cómo la pérdida muscular nocturna afecta silenciosamente la vida de las personas. Muchos llegan convencidos de que la debilidad, el cansancio o la dificultad para subir escaleras son simplemente cosas de la edad, pero en realidad lo que ocurre es que su cuerpo pasa demasiadas horas sin los nutrientes necesarios para mantener la fuerza, y el resultado es un deterioro que parece inevitable, aunque no lo sea. Uno de los casos que recuerdo con más claridad es el de Isabel, de 55 años. Llegó a mi consulta resignada, pensando que su falta de energía era parte natural del envejecimiento. Apenas podía subir un tramo de escalera sin detenerse y sentía que cada día despertaba con menos vitalidad. Al explicarle que lo que estaba sufriendo era sarcopenia y que había formas sencillas de frenarla, aceptó probar un plan de proteínas nocturnas adaptado a sus necesidades. 4 meses después, Isabel regresó con una sonrisa diferente. Había recuperado fuerza en las piernas, descansaba mejor y me decía que volvía a sentirse capaz de disfrutar de cosas que había dejado de hacer. Casos como el suyo confirman que no se trata de aceptar la pérdida de músculo como destino, sino de actuar con conocimiento. No hacen falta soluciones mágicas ni tratamientos costosos. Lo que marca la diferencia es la constancia en aplicar estrategias sencillas, respaldadas por la ciencia, que cualquiera puede poner en práctica. Con la elección correcta de proteínas, en la cantidad y el momento adecuados, la noche deja de ser un periodo de desgaste y se convierte en el mejor aliado para mantener la independencia y la vitalidad con el paso de los años. La pérdida muscular nocturna es un enemigo silencioso que muchas veces pasa desapercibido hasta que sus consecuencias son evidentes. Cansancio al despertar, dificultad para moverse con agilidad,
pérdida de fuerza en las piernas o incluso miedo a caídas. Lo que hemos visto es que este deterioro no es simplemente una cuestión de edad, sino el resultado de largos periodos de ayuno, una mala distribución de proteínas, mitos erróneos y una calidad de sueño deficiente. La buena noticia es que, con cambios sencillos y bien dirigidos, es posible revertir esta situación y transformar la noche en el momento más poderoso para reconstruir y fortalecer el cuerpo. Las 7 proteínas que te he presentado son herramientas accesibles y efectivas. Cada una tiene su particularidad, y al integrarlas en la rutina nocturna, aportan los aminoácidos necesarios para que tu organismo deje de degradar músculo y empiece a regenerarlo mientras duermes. He visto cómo, al aplicar estas estrategias, mis pacientes despiertan con más vitalidad, mayor estabilidad y una renovada confianza en su propio cuerpo. La diferencia se percibe en gestos cotidianos: subir una escalera, levantarse de una silla, caminar con paso firme. Lo más importante es comprender que nunca es demasiado tarde para empezar. Da igual si tienes 50, 60 o 70 años. El cuerpo conserva una capacidad asombrosa de adaptación y regeneración cuando recibe los estímulos adecuados. Cada noche representa una oportunidad, y aprovecharla depende de ti. Quiero invitarte a dar el siguiente paso. Ahora ya sabes qué proteínas elegir y cómo usarlas, pero este es solo uno de los dos pilares fundamentales. El otro son los ejercicios específicos que potencian al máximo la síntesis proteica y que puedes realizar en casa en apenas 15 minutos. En el próximo video voy a mostrarte cuáles son y cómo practicarlos para que trabajen en sinergia con tu alimentación nocturna. No lo dejes para después. Esta información puede ser la diferencia entre seguir perdiendo músculo o empezar a recuperar la fuerza que creías perdida. Recuerda, cada noche puedes elegir entre debilitarte un poco más o despertar más fuerte. La decisión está en tus manos.